Hola, buenas tardes o buenos días. ¿Qué tal, chicas? Bueno, hoy vamos a ver una clase muy especial. Es una clase en la que vamos a ver mucha teoría y vamos a hacer también muchos casos prácticos, ¿vale? Y luego, finalmente, una acuarela. Hoy vamos a hablar... Un momentito porque me voy a coger un folio... algún sitio donde poder escribir. Porque hoy tenemos bastante... Vale, aquí se ve bien, perfecto. Vale, hoy vamos a ver la figura humana en la acuarela. Bueno, ya hemos visto dos clases de desnudo en la que hemos analizado bueno, diferentes técnicas de retratar la figura humana como protagonista en una acuarela, ¿no? Pues un desnudo. Hemos visto muchas cuestiones teóricas, como pueden ser las proporciones, los sombreados, la luz, etc. Pero la clase de hoy va por un camino totalmente diferente, ¿no? La clase de hoy va enfocada a incrustar esa figura humana dentro de nuestra acuarela, no como personaje principal, haciendo un desnudo o una figura humana grande, sino, pues por ejemplo, cuando tenemos una playa, pues saber ubicar personajes en esa playa. O cuando tenemos una escena urbana, unas calles, pues ponerle vida con estas personas, ¿no? Entonces, este va a ser el primer punto que vamos a tratar, ¿no? La importancia de la figura en la acuarela. Es decir, ¿qué aporta? ¿Qué aporta una figura en la acuarela? Si ponemos una escena urbana, ¿cómo cambia si nosotros le añadimos personas o no le añadimos personas? Entonces, el primer punto, ¿vale? de esta importancia es que le va a aportar vida a nuestra acuarela. Vamos a pasar de tener un paisaje muerto a tener un elemento de vida que le va a dar movimiento, le va a dar, bueno, pues esa vida, ¿no? Que haya dos, tres figuras, incluso en un paisaje natural, pues ya, pum, nos va a dar un toque de vida, nos va a dar una narrativa, ¿no? Nos va a dar una cierta historia. Ya no va a ser simplemente una playa, sino que va a ser una playa en la que hay pues dos elementos, dos personas que andan por ahí y ya tiene cierto toque de historia. Ya podemos estar hablando de una pequeña narrativa en la que alguien pues, se puede estar pensando si son un padre y su hijo paseando con su perrito, qué harán ahí en ese día nubloso o soleado o de lluvia. Entonces ya le aporta un cierto toque de historia, de narrativa, que perderíamos si no lo incluimos. Otro punto importante es que va a actuar, o sea, una figura humana siempre va a actuar como punto focal. Punto focal de nuestra vista. Es decir, si nosotros tenemos una escena urbana, por ejemplo, como la que ya hicimos, aquella en blanco y negro, no sé si os acordáis, que había como una abuelita apoyada en la pared a la izquierda y luego como una señora con su bebé en brazos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con eso, aparte de darle vida, narrativa e historia? Estamos haciendo que el espectador, cuando está observando nuestro cuadro, lo primero que haga será fijarse en esas figuras. O sea, va a ser el primer punto al que va a mirar. Da igual que esté situado en uno de nuestros puntos fuertes, ¿vale? En uno de nuestros puntos calientes, con la regla de los tercios, da igual. Aunque yo la coloque en el centro, aunque la coloque en un lateral, la vista humana siempre se nos va a ir primero a eso. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros estamos viendo subconscientemente y el ojo humano lo que quiere es decir, espérate, ¿qué hay ahí?
Y entonces va a irse directamente a observar eso, ¿no? ¿Qué hay ahí? Luego tenemos formas de realzar esa sensación, ¿no? Esa figura. Es decir, que si yo además la pongo en uno de los puntos calientes, pues más todavía va a ir el ojo ahí. Y si encima utilizo algún color muy llamativo, como por ejemplo el rojo, no digo que pintemos un hombre rojo, sino que le pongamos una gorra roja, una camiseta con un logotipo rojo, un bolso rojo, una correa o una mochila roja. En fin, esas cosas, esos pequeños detalles van a hacer que todavía nos fijemos más en esa persona, ¿vale? Entonces, aparte de esto, de aportar vida, narrativa, etc., va a aportar un punto focal al que el ojo va a ir directamente. Otro de los puntos más importantes que va a aportar una figura humana es la proporción, ¿vale? Proporción. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros sabemos perfectamente lo que mide una persona humana. Y podrá ser una persona bajita de 1,60 o podrá ser una persona muy alta de 2,10 metros. Pero más o menos sabemos que está en un rango que como mucho va a diferir en un metro, 1 metro y pico, ¿no? En el caso de que sea un niño pequeño, etc. Pero ese concepto de cuánto mide una persona lo tenemos muy asimilado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy pintando una playa? Yo cuando pinto una playa o una montaña o cualquier cosa, una escena urbana de Nueva York con rascacielos o de tu pueblo en el que son casas bajitas, nosotros en realidad no sabemos cómo de grande es esa escena. No lo sabemos. O sea, fijaos en cualquiera de las acuarelas que hemos pintado últimamente. Tenemos un paisaje, ¿vale? Pero no sabemos cómo de grandes son esas montañas en realidad, a no ser que nosotros le añadamos algún punto de referencia en el que nosotros sepamos, ah, genial, esto sí que sé cómo de grande es, así que me puedo imaginar cómo de grande es el resto. Y os los voy a explicar con este pequeño dibujito, ¿no? Imaginaos que tenemos aquí pues unas montañas, aquí tenemos una catarata, aquí unas rocas también, ¿no? Aquí pues más catarata, y por aquí se nos viene arriba y por aquí podemos incluso tener árboles, palmeras, en fin, lo que sea, ¿no? Y nosotros, si os estoy enseñando esto puede ser grande como un rascacielos o puede ser un salto de agua en un pequeño río de Guadarrama, ¿no? ¿Qué son las cosas que nos van a dar proporción? Proporción nos las van a dar elementos como los árboles, por ejemplo. Es decir, si yo aquí, imaginaos que pongo un árbol así de grande, pues entonces diría, ah, genial, entonces esto debe ser un salto pequeñito. Sin embargo, si yo pongo un árbol aquí a lo lejos, así de pequeñito, ya dices, ostras, esto parece una catarata importante. Pero si además yo a todo esto le añado un primer plano, pues aquí cae el agua, y yo aquí le añado un primer plano con unas rocas, y sobre estas rocas coloco estos señores que están aquí sentados, descansando, disfrutando del descanso que les ha dado una caminata por la naturaleza. Esto ya de repente es otra cosa. Ahora aquí ya podemos ver que esto es una cascada muy grande, que estos señores están aquí en un primer plano contemplando esta gran cascada, ¿no? Y que esto debe ser súper alto, no tengo ni idea de cuánto, pero debe ser súper alto. Es decir, si yo pusiese aquí un árbol súper grande, no me cuadraría en comparación con estos señores, a no ser que el árbol sea enorme, ¿no? Pero esto es lo que quería explicaros con la proporción. Yo ya sé que este señor que está aquí sentado más o menos debe medir entre 1,60 y 2 metros, y que está en un primer plano, ¿no? Es decir, que si yo aquí además tengo agua o lo que sea, que esto está como más lejos,
esta catarata y encima es súper pequeñita, es súper grande, o sea, se ve ahí a lo lejos y con mucha amplitud, pues entonces vamos a saber que esta catarata debe ser enorme, ¿no? Proporción, esto es muy importante. Sobre todo porque igual, si yo tengo un rascacielos en Nueva York y lo que pinto son coches pequeñitos, es decir, pongo aquí mi rascacielos y luego aquí al lado pongo un cochecito pequeñito, el coche nos va a aportar también proporción. Entonces voy a saber que esto es un edificio más o menos grande. Ahora, si yo el edificio lo pongo hasta aquí arriba, voy a saber que esto es un edificio gigante, enorme. Esto a lo mejor es una casa de 3 pisos, ¿no? En función de proporción. Y si encima también le añado aquí un personaje, pues entonces ya vamos a tener más proporción todavía, ¿no? Es decir, depende mucho de si yo el coche lo hago así de grande o más pequeñito o... ¿Vale? Proporción, muy importante. Vale. Importancia de la figura. Sobre todo estas 3 cosas. Vida, punto focal, proporción. Proporción de la acuarela en sí, ¿vale? No proporción de la figura solo, ¿no? Que esto sería la segunda parte. Proporción de la figura. Para que nosotros en acuarela podamos entablar una conversación con el espectador, tenemos que hacer que este personaje sea creíble, ¿vale? Sea creíble. Ya vimos que las proporciones de una figura humana, más o menos, son unas 8 cabezas, ¿vale? Esto lo vimos en la clase de desnudo, de figura humana desnudo. Entonces sabemos que si más o menos la cabeza es así, pues si contamos 1, 2, 3, 4... ¿Os acordáis de aquel muñequito, ¿no?, que hicimos? Con sus hombros, donde empieza más o menos cada cosa, etc. Entonces nosotros, para que el espectador se crea que esas manchas que nosotros hemos puesto en nuestra acuarela, ¿vale?, para que se crea que son figuras, que es algo creíble, debemos tener las proporciones muy correctas, ¿vale? Muy correctas. Nos da igual, fijaos, si los hombros son un poquito más anchos, si hemos hecho figuras de palitos, si hemos hecho una figura más enrevesada, pero tienen que estar, las proporciones deben de ser correctas. Es decir, yo debo de practicar mucho que con un par de trazos, ¿vale?, mis 8 cabezas estén representadas. Estas 8 cabezas, en realidad, voy a ponerlo aquí, 8 cabezas. En niños, esto sería para, sobre todo, adultos, ya sean hombres o mujeres. Y cuando representamos niños, porque en una escena debemos aportar variedad de figuras, no solo podemos poner hombres de 1,80, debemos poner algún hombre de 1,80, algún hombre de 1,90, algún hombre de 1,70, una mujer, un niño, un perro, un abuelito, etc., ¿no? En niños se convierte en 6 cabezas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los niños son más cortitos. Entonces, normalmente un niño va a tener una cabeza más redonda, más grande en proporción que un adulto, ¿vale? Un niño tiene una cabeza más grande y de aquí contaremos nuestras 6 cabezas y tendremos nuestro niño. Por supuesto, esto depende de la edad del niño. Si es un bebé, pues ahora mismo no lo he estudiado, pero un bebé a lo mejor es una cabeza enorme y 3 o 4 cabezas, ¿no? Dependiendo también de la edad. Pero tienen piernecitas más cortas, etcétera, ¿no? Entonces depende un poco de qué estemos dibujando. Pero podemos contar con la idea general de 8 cabezas para adultos, 6 cabezas para niños. Y esto debemos de clavarlo, ¿vale? Ahora,
¿Hace falta que yo me enrede mucho a la hora de hacer figuras? Normalmente no hace falta que en la acuarela hagamos figuras súper complicadas. Esto dependerá un poco, por supuesto, de nuestro estilo, ¿no? Y luego vamos a ver diferentes autores que pintan figura, y hay pintores como Zorrilla que son muy detallistas con sus figuras y puedes ver si son unos vaqueros, si lleva una mochila, el logotipo de la camiseta, etc. O hay pintores que son más esquemáticos. Entonces yo ahora me voy a ir a lo esquemático porque estamos empezando con ello. Según vais avanzando con la figura, podréis ir dándole más detalles o buscando un poco vuestro propio estilo. Pero para empezar, nos vale con simplemente... A ver, ¿se ve? No. Sí, vale. Nos vale con que las proporciones sean correctas. Entonces podemos poner una figura más o menos redonda, un poquito más alargada, un poquito más oval para la cabeza y unas proporciones que deben de ser, eso, más o menos correctas, de forma muy esquemática. Es decir, tenemos que pensar un poco en esas proporciones que hemos estudiado. Sabemos que los brazos pues, nos llegarán hasta más abajo de la cadera, etc. Y que las piernas son más largas que la parte del torso. Y nada, y simplemente con, ya veis, un par de trazos ya estamos insinuando, ¿vale? Porque tenemos que insinuar figuras. No, si yo voy a meter esta figura dentro de una acuarela y yo me pongo aquí a hacerla como si fuese un desnudo, no va a tener ningún sentido, ¿no? Entonces, muchas veces con un par de trazos, pa, 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 ya vamos a estar insinuando que aquí hay una figura que está haciendo algo. Casi, casi como palitos, ¿no? Como los niños, ¿no? Que dibujan estos palitos. Pero es importante que estas proporciones sean correctas. Es decir, que si yo me voy y pongo una cabeza así de grande, ¿no? Y ahora hago así, esta cabeza es demasiado grande para este cuerpo. Ya no es creíble. La persona que está mirando mi cuadro va a pensar, uy, ¿esto qué es? ¿Un marciano? Un súper cabezón, ¿no? O si pongo extremidades, este brazo es muy corto. Ya no es creíble. La persona que está observando nuestro cuadro ya va a estar pensando, esto no es verdad, no me lo creo. Y ya te va a fallar toda la acuarela, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces nos da mucho respeto la figura humana. Pero la verdad es que el truco, el truco al final es la proporción, ¿no? Trabajar un poco, pues ese gesto de, pam, una cabeza y luego un cuerpo. Da igual en qué posición, si está tumbada, está sentada, si está de pie, de espaldas. Pero ya sabemos un poco cómo son las medidas, que el torso es más pequeño, que las piernas son más largas, ¿vale? Y con esto ya podéis insinuar muchas cosas, ¿vale? Y vamos a ser capaces con unos trazos muy simples de indicar que ahí hay cosas, que hay una realidad, que hay vida, ¿vale? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, perspectiva. Perspectiva, esto es muy importante. Ya no lo hemos dado específicamente,
pero sí que os lo he corregido a la mayoría de vosotras cuando hemos hecho alguna acuarela en la que aparecen figuras, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vale. En la figura humana, sobre todo en el urbano, es muy típico que nosotros nos encontremos acuarelas con un punto de fuga. ¿Qué significa? Bueno, ya sabéis que, por ejemplo, cuando tenemos un cubo con dos puntos de fuga, tenemos una línea del horizonte, dos puntos de fuga, y desde aquí vamos trazando nuestras líneas desde la cual pues vamos trazando un poco nuestro cubo, ¿no? Y este cubo puede ser una casa, un edificio, puede ser, esto puede ser una calle, ¿no? Aquí podemos tener un paso de cebra, uy, lo he pintado al revés. Puede ser un paso de cebra, aquí podemos tener un semáforo, etcétera, ¿no? Y cuando tenemos un punto de fuga, lo que quiere decir es que tenemos nuestra línea del horizonte, en la cual está ubicada mis ojos, es decir, esto es lo que aquí está en la altura de mis ojos, y entonces vamos a tener un solo punto de fuga. Y este punto de fuga, lo que vamos a hacer es, me van a venir todos los edificios, todas las calles, etcétera, me van a venir a este punto de fuga. Esto también lo hemos visto, yo estoy casi seguro, o por lo menos lo hemos explicado. Y entonces, pues si esta es la calle, pues aquí imaginaos tenemos una acera, aquí tenemos otra acera, aquí tenemos edificios. Con sus ventanas, pam, 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 pam. Y aquí vamos a tener también figuras humanas, ¿vale? ¿Cuál es el error cuando representamos figuras humanas y cuando tenemos un solo punto de fuga? ¿Vale? Punto de fuga. Vale, nuestro error normalmente es que empezamos a ubicar personas, ¿no? Y fijaos, lo voy a hacer en lápiz. Y entonces pongo pues aquí a un señor, aquí una señora, aquí otro señor, aquí otro señor que está más cerca. Vale, esto es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque estoy colocando todas las cabezas en lugares diferentes. ¿Y qué hemos dicho? Que la línea del horizonte son mis ojos. Es decir, que si yo estoy mirando, todas las personas sus cabezas van a estar ubicadas más o menos en la línea del horizonte. Si es un poco más alta que yo, pues estará un poquito por encima de la línea del horizonte. Si es más bajita que yo, como por ejemplo un niño, pues estará un poquito por debajo de la línea del horizonte. Pero todas las cabezas estarán en esa línea del horizonte. ¿Qué las diferencia de si están más cerca o más lejos? Pues ahí vamos cambiando. Su grandeza. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, pongo una persona así pequeñita, esto significa que esa persona está un poquito más lejos. Esta otra persona que está aquí, pues está más cerca. Y aquí, pues hay otra persona que está un poquito más cerca y que además va paseando con su hijo, que su hijo, claro, su hijo es mucho más pequeñito que yo, así que este niño, pues sí que va su cabeza por debajo de la línea del horizonte. Y además está paseando a un perrito. Entonces el perrito, pues será todavía más pequeño, ¿no? Pero todas las cabezas irán en esta línea del horizonte. Da igual
pues si está súper lejana, pues será un puntito casi, ¿no? Pues será ahí. Podemos insinuar cosas, etc. Pero eso, está aquí. Si está a mi lado, puedo incluso pintar, fijaos, aquí una cara, pam, 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 que me está tapando casi la visión, ¿no? Pues su cabeza estará en la línea del horizonte. Puede ser eso, ligeramente por arriba si es una persona que es más alta que yo, ligeramente por debajo si es más pequeña, pero siempre estarán en la línea del horizonte, ¿vale? Esto, fijaos aquí, por ejemplo, ahora todos estos ejercicios los estoy haciendo, bueno, pues con un solo color. Pues estas personas estarán en esa línea del horizonte, donde tienen las cabezas. ¿Vale? Esto, por ejemplo, ahora vamos a hablar justo del color, ¿vale? A ver, el color, sí. El color en la figura humana, ¿no? Pues si nosotros estamos trabajando esta acuarela con un solo color y muy oscuro, esto seguramente significará que estoy en un contraluz, es decir, que el sol me viene desde ese punto de fuga, ¿no? Si yo empiezo a trabajar otros colores, puede haber colores más brillantes, pues entonces significará que no estoy tan en contraluz. Pero el contraluz es muy famoso en la acuarela. Ahora vamos a ver maestros que lo trabajan porque, porque es como muy impactante, ¿no? Al final, si vas poniendo estas cosas de aquí y luego además le metes la sombra, ¿no? Pues vienen por aquí, le metes aquí una sombra. Esto aporta como mucha perspectiva. En un cuadro en el que, bueno, pues aquí a lo mejor tenemos nuestra luz y luego los edificios pues vuelven a estar otra vez. Esto es papel malucho, ¿eh? O sea que no es... Pero bueno, es así rápidamente para que... para que os podáis hacer un poco una idea de, de cómo funciona este contraluz, este color en la acuarela, ¿no? Lo estoy haciendo súper rápido. Aquí igual tenemos... Pam, 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 pam. Aquí unas marquesinas o de alguna tienda o lo que sea, ¿no? Y nuestra luz de por ahí. Entonces, la luz. Cuando tenemos contraluz, pues eso, colores oscuros, ¿no? Porque estamos a contraluz. Esto, habéis visto que así es súper, súper rápido, pero ya esto funciona como este grupo de personas. Hay algunos más bajitos, otros un poquito más altos. No están todos totalmente en línea recta las cabezas, sino que están un poquito arriba, un poquito abajo. Algunas un poquito más oscuras, algunas un poquito más suaves, ¿no? Vale. Pues esto, simplemente indicando con 4 tracitos, funciona.
El color, el color. La figura da mucho pie a que trabajemos la técnica del húmedo sobre húmedo, ¿no? O seco sobre húmedo, vamos. ¿Por qué? Porque si yo dejo que los colores se mezclen unos con otros en húmedo, pues me va a generar una serie de efectos muy bonitos en el que va a estar representado tanto la luz como la sombra, ¿vale? Entonces, incluso cuando estamos trabajando un solo color, es muy común que veamos que se hacen, por ejemplo, se pone la figura, la cabeza, y ahora en vez de seguir pintando, lo que hago es que limpio mi pincel, le meto agua, le meto más agua, empiezo a dibujar por aquí, aquí le voy a meter más agua, voy a quitar incluso agua, o sea, voy a quitar pigmento para que tenga más zonas en un sitio que otro. Aquí en húmedo le meto pigmento casi puro. Ahora aquí en esta zona le meto un poco más de pigmento. Estoy intentando hacer un poco la misma figura que tengo aquí para que veamos un poco ahora la... Y luego aquí tenemos una sombra que puede ser más o menos. Y ahora, este juego en húmedo, ahora las piernas puedo meterle un poco más de pigmento. Pues esto de aquí, cuando se seque, nos va a dar sensación de que no estamos hablando de unidad. Es decir, no he pintado mi figura como aquí, que aquí lo he hecho rápido y como un bosquejo. Aquí lo que estoy indicando es que hay zonas donde les da más luz, que tienen más densidad, que tienen más profundidad, etc. Y esto de aquí podemos llevarlo también al color. Es decir, que si yo cuando voy a pintar a color, lo que hago es que le meto unos toques, sienas por aquí. Y ahora me voy al azul. Y entonces el azul dejo que se mezcle ahí un poco. Y aquí le meto otra vez un poquito de siena en la zona de los brazos. Y en la zona de las piernas. Y ahora aquí le meto, yo qué sé, un rojo. Y ahora un poquito de agua para que los colores se empiecen a tocar. Pues entonces yo ya, con nada, estos pequeños toques, estoy indicando, bueno, no le he metido la sombra, vamos a meterle la sombra en un tono más frío. Pues yo ya con nada, cuatro toques, estoy indicando que esta persona tiene una cabeza, que tiene una camiseta azul, más o menos, unos pantalones rojos y que tiene una piel pues anaranjada, ¿no? Entonces, esta técnica del húmedo sobre húmedo es súper recurrida en este tipo de acuarelas, con más o menos densidad. Es decir, que yo ahora le he metido mucha agua, pero muchas veces también podemos hacerlo con colores mucho más densos. Es decir, me puedo ir con un color prácticamente del tubo, con un azul directamente del tubo y que se toquen menos. O sea, que se fundan menos, que hagan menos esa conexión de húmedo sobre húmedo. Esto ya, por supuesto, es según os guste a cada uno. Ahora veremos ejemplos, ¿no? Con diferentes artistas. Pero veréis que hay diferentes formas de hacerlo y que esta es una forma que es muy resultona. Porque con indicar 4 cosas estamos dando la sensación de que hay vida, ¿no? Vale, muy bien. Vale, hasta aquí lo que es el color.
color de, de la figura. Luego tenemos que fijarnos, pues eso, en intentar representar diferentes tipos de camiseta, pues que haya vaqueros, que haya chinos negros, que haya una persona en pantalones cortos. Entonces tenemos que intentar que con un color simple poder indicar cosas, ¿no? Tenéis que saber que el rojo siempre va a llamar la atención, como he dicho antes. Va a ser un punto focal y si encima le metemos un complemento rojo, unos pantalones rojos, lo que sea rojo, nuestra mirada se va a ir más todavía allí, ¿no? Es decir, si yo a esta persona le meto aquí un bolso rojo, pam, le metemos ahí un toque rojo, pues nuestra mirada se va a ir más todavía hacia esa figura, ¿vale? Vale. ¿Qué más? Vale, posiciones. Tenemos que intentar no pintar a todas las personas en la misma posición. Es decir, que lo más fácil es que hagamos este tipo de figura. Un toquecito para la cabeza, para los hombros, bajamos, para el torso, no sé qué, y luego nuestras piernas que se unen, ¿vale? Da siempre la sensación de que se une, con unas manos más así, más asá, pueden estar en los bolsillos, etc. Y esta es una figura como súper fácil de hacer, ¿no? Pero no podemos abusar de ello, porque si no, nuestra acuarela va a ser aburrida. Entonces tenemos que practicar, por supuesto, al principio en figuras más simples, y segundo, ir metiéndole diferentes figuras. Pues esta figura, por ejemplo, parece que está mirando como hacia abajo, ¿no? Así como si estuviese mirando los pies o algo en el suelo, un poco aburrido, incluso triste, ¿no? Por la posición. Pero tenemos que intentar, pues igual, cuando estamos pintando personas, intentar que tengan su variedad. Pues por ejemplo aquí le pintamos podemos intentar hacer que está caminando, dejando nuestros blancos. Con su bolso, tal. Esta persona ya nos da la sensación de que hay movimiento, de que está andando, ¿no? Otra figura muy diferente, con una posición como de correr. Aquí le puedo meter un poco más de densidad, en los brazos, piernas, lo que sea. Y esta sensación da sensación de que está corriendo, ¿no? Entonces, tenemos que intentar... A ver, no voy a meter esta figura corriendo aquí en esta escena urbana, ¿no? Porque si no parecería que es un ladrón que está huyendo de alguna persona que hay por ahí. Pero sí tenemos que intentar que haya variedad. Pues si es una figura, una escena urbana, podemos meter personas andando, caminando, de frente, de lado. Esto, bueno, es importante que estudiéis diferentes artistas para que veáis cómo trabajan, ¿no? Pues cómo se hace una figura que está andando hacia el frente, cómo se hace una figura que está andando hacia nosotros, de lado, con sombrero, sin sombrero, etcétera, ¿no? Entonces, que haya diferentes poses le va a dar todavía más credibilidad a mi escena, ¿vale? Si yo pinto todas las personas iguales, aquí incluso son más o menos iguales, pero todas tienen algo de diferente. Entonces, tenemos que intentar variedad. Variedad en altura, que las cabezas estén ligeramente arriba o abajo de la línea del horizonte. Diferentes poses. Luego, es muy importante también los complementos. Es decir, gente con bolsos, porque tú cuando vas por la calle no hay nadie, o sea, todo el mundo lleva algo. O sea, la persona que no lleva un bolso lleva una gorra, el que no lleva un paraguas, el que no lleva una mochila o un animal paseando con él al lado. Siempre hay
algo, ¿no? Rara vez vamos solamente nosotros con nuestra camiseta y nuestro pantalón y ya está. Si hace sol podemos llevar una gorra, si hace lluvia pues llevamos nuestros paraguas. Entonces tenemos que también practicar ese de darle complemento. Eso le va a dar mucha vida a la acuarela. Vale, indicar movimiento, sombras. Es muy importante estas sombras, ¿vale? Que nosotros le demos sombras va a hacer que la figura esté asentada en nuestra escena. Si nosotros no ponemos sombras, por ejemplo aquí, la sensación que da es de que, vale, sí, la figura está bien, tiene sus proporciones correctas, pero ¿qué pasa? ¿Que está levitando en el suelo? ¿O dónde está exactamente? No entiendo si está más adelante, más atrás. Sin embargo, al yo meterle una sombra, estoy uniendo esta persona con el suelo. Es decir, la estoy asentando, la estoy poniendo aquí, pum. Y yo veo claramente su sombra. Estas sombras, igual, veo que la luz, no solamente estamos indicando la luz, cuidado, que eso es muy importante también. Es decir, por ejemplo, esta persona, vemos que la sombra va hacia allá. Eso quiere decir que el sol está aquí. Eso quiere decir que seguramente este lado tendrá que estar un poquito más luminoso. Por ejemplo, ahora cojo, le quito ahí un poquito de... Le arrastro un poquito, le quito un poquito de pigmento, de forma que este lado va a estar más luminoso y este otro lado va a tener más sombra, va a ser más oscuro. Entonces, nos va a indicar primero de dónde viene la luz. Muy bien. Viene de aquí, viene del fondo. Muy bien. Y nos va a sentar. Fijaos, esta persona no le he dibujado ninguna sombra. Vamos a analizarlo. Estas de aquí tienen su sombra. Tienen sombras, están asentadas. Pero esta de aquí no. Entonces, esta figura no es creíble. ¿Por qué todas tienen sombra menos esta? Entonces, pues nada, yo me voy aquí, yo sé que la luz me viene por ahí del fondo, como todas las demás, pues le pinto su sombra. Y ahora de repente, esta persona ya está sentada en la escena, con el resto de acompañantes. Muy bien, muy bien. Indicar movimiento, indicar complementos, vida, etc. Muy bien. Luz, contraria a la sombra. Vale. Una cosa que es muy importante y que se hace mucho en las escenas de urbano y que le van a dar un toque muy chulo y que viene un poco acompañado de... que es un tema compositivo, ¿no? Ya sabéis que cuando hablamos de composición hablamos de muchas cosas, no solamente hablamos de puntos focales, no solamente hablamos de la regla de los tercios, por ejemplo aquí en esta escena, que estas dos personas estén en los tercios, esta cascada esté en uno de los tercios. También hablamos de masas, ¿no? Si nosotros ponemos una balanza, podemos poner masas grandes, y si solo ponemos masas grandes, pues nuestra acuarela va a estar desequilibrada. Entonces yo voy a compensar estas masas grandes con masas medianas. Por ejemplo, en esta escena tenemos masas grandes como pueden ser los edificios, ¿vale? Luego tenemos escenas medianas, o sea, formas medianas como pueden ser las personas. Entonces tendremos muchas formas medianas, muchas, pero sin tampoco pasarnos, no podemos hacer 300 figuras. Y luego también necesitamos, para que también esté compensado, muchas formas muy pequeñitas. ¿Y qué son estas formas muy pequeñitas? Si tenemos que tener de las tres. Si yo solo tengo formas grandes, mal. Si solo tengo formas medianas, mal. Si tengo formas pequeñas, mal. Si tengo formas grandes y medianas, bien. Si tenemos formas grandes, medianas y pequeñas, muy bien. Entonces, ¿cómo aporto yo todas esas formas muy pequeñas? Pues puede ser, por ejemplo, este bolso rojo, es una forma muy pequeña. Pueden ser lucecitas o pequeñas farolas. Bueno, farola sería una forma
mediana, pero por ejemplo si le añadimos un poco esa luz, pues ya estamos metiendo una forma pequeñita. Y una cosa de formas pequeñitas que es súper importante en la acuarela de figura es que nosotros le añadamos pequeños toques blancos, sobre todo encima de hombros y cabeza. Esto le va a dar un toque muy chulo a la acuarela, ¿vale? Pequeños toquecitos, muy pequeños, de donde viene la luz. Normalmente, por ejemplo, aquí, en esta acuarela que viene la luz de la derecha, pues a lo mejor podemos darle un pequeño toquecito aquí en el gorro, pam, aquí en este hombro, a lo mejor aquí en ese brazo, por aquí, a lo mejor en esta mano, incluso en el bolso un poquito. Y eso va a hacer que, que tenga un cierto brillo, un cierto toque, y además va a aportar este equilibrio de masas que va a hacer que nuestra acuarela sea muy, muy, muy equilibrada y que tenga interés. Todo esto, claro, es un cúmulo de cosas, ¿no? Si yo consigo crear muchas figuras, cada una en movimiento, con esta posición, andando para aquí, para allá, con diferentes complementos, con diferentes colores, con sus toquecitos blancos donde tienen que estar, pues voy a crear una obra de arte, ¿no? Si yo dejo de hacer esta parte de aquí, de figuras muy pequeñas, mi acuarela puede ser buena, no digo que no, puede ser casi una obra maestra, pero le va a faltar un toquecito, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí un poco todo lo que es la teoría, ¿vale? De la figura. Vamos a ver brevemente pintores que realizan figura. A ver, aquí. Vale, aquí lo tengo. Bueno, este de aquí se llama C. de Targoviste, me encanta, o sea, hace unas escenas urbanas que son brutales, increíbles. Y fijaos que él está insinuando, ¿no? O sea, aquí en realidad no está pintando, sino que él está insinuando. Y vamos a ver precisamente, ¿no? Cómo tiene formas grandes, formas medianas y un montón de formas pequeñitas, fijaos, ¿no? Amarillos, azules, rojos, no sé qué, todo por ahí encima, que hace que compositivamente es una delicia, es una maravilla. ¿Y cómo nos está indicando? Pues aquí fijaos, ¿no? Pues ahí vemos a un señor con su señora, o lo que puede ser, hay una persona que está un poquito más gorda, aquí hay una persona un poco más cerca, con una especie de corbata un poquito más azul, más clarita. Ahí a lo lejos un montón de puntitos, que nos indica cosas, ¿no? No está pintando nada, pero está pintando mucho. Fijaos la proporcionalidad, ¿no? Cómo nos indica con todas estas personas que esos edificios son bastante grandes, ¿no? Estamos en un, pues seguramente ayuntamientos o una plaza así importante de la ciudad que esté pintando. Florencia creo que es. Entonces nos está dando proporción. Nos está dando proporción con las personas y nos está dando proporción con esas sombrillas, ¿no? Y fijaos, todas con su sombrita. ¿Veis? Todo lo que hemos estado viendo. Vale, siguiente persona. Este es Prashant Putur, un pintor indio. Este os lo quería enseñar porque igual es muy diferente. No, no está pintando una escena urbana con un montón de personas, sino que simplemente está pintando una escena como rural, ¿no? Con su laguito y demás. Pero estas dos personas, o sea, imaginaos este cuadro sin esas dos personas, no sería lo mismo. Porque con estas dos personas, por cierto os voy a enseñar aquí cómo se escribe, Prashant Putur, ya nos está dando una historia, ¿no? Ya nos podemos poner a fantasear, que si son una parejita, que si están ahí de romantiqueo, lo que queráis, ¿no? Pero ya tiene su historia, su narrativa. Y fijaos también
nada, súper... Vamos, el ojo se nos va totalmente ahí. Entre que es rojo, son figuras, pues se nos va el ojo totalmente, ¿no? Si, no, si solo estuviese la de azul, a lo mejor pasaría un poquito más desapercibido porque está con un fondo azul, pero con ese rojo ya... Y fijaos, nada, son 4 palos y poco más, ¿no? Y aún así está indicando diferentes posiciones. Uno como mirando como hacia adelante y la otra con el brazo así un poco más en la cadera, con un vestido, él tiene una camiseta roja con unos pantalones. Todo eso de forma súper sutil, ¿no? Vale, este es M. Samandarian. A ver, aquí. E igual, fijaros, ¿no? Toda esa técnica de húmedo sobre húmedo que hemos visto, como las figuras, nada, están con colores que se mezclan, se funden unos con otros, ¿no? El naranja rojito de la cabeza, los brazos, con los verdes azulados, incluso tirando a negros de las vestimentas, diferentes vestimentas, ahí podemos ver cómo esa mujer incluso nos está indicando que tiene como un velo, ¿no? De una escena como marroquí. Nada, una maravilla, ¿no? Sus sombras o sus reflejos en el suelo los asientan. Proporcionalidad también, ¿no? Sabemos, nos podemos hacer una idea de cómo es este mercado en función el tamaño de estos hombres. Y cómo además no todos tienen la cabeza en la línea del horizonte, es decir, vemos que este hombre es más alto que este, bastante más alto. Y este también es más alto, y la señora también. Son personas más altas que este hombre, que será más bajito. Pero más o menos están en la línea del horizonte. Vale, este es de Adrián Marmolejo. Él hace muchas de estas escenas también, ¿no? Así como de cafetería, escena en el tren, etc. Entonces, bueno, pues fijaos. Igual nos da sensación de proporcionalidad. Esto es un punto de fuga, entonces todas las cabezas están más o menos igual. Estos están más elevados, seguramente porque están en un restaurante encima de algunos taburetes o algo así, entonces por eso están más elevados. Con su reflejo, su esquema, ¿no? Pone un poco eso, pues esa camisa blanca con esa falda, o esa camiseta, ese traje, etcétera, ¿no? Este es Álvaro Castañet. Fijaos aquí cómo integra también en este urbano de un punto de fuga. Qué interesante, ¿no? Mete proporcionalidad con los coches en esta escena con edificios tan grandes y con esas personas a las que a uno le ha puesto, pues, él trabaja mucho los negros y dentro de ese negro pues le ha metido unos naranjas para las cabezas y este señor de aquí de la izquierda le mete una capucha y una mochila, sus reflejos o sombras, entonces nada, muy interesante, ¿no? Y a ver, me queda también este de aquí que es Joseph Zubik, que no quería dejarlo. Ah, tengo un par de ellos más, perfecto. Pues Joseph Zubik, igual, fijaos, tamaños grandes, con medianos, con pequeños, por ahí un montón de cosas pequeñitas, ya sean hojas, pájaros, pequeñas barandillas, no sé qué, y los muchachos ahí. Y fijaos los muchachos lo que hemos visto de los puntos blancos, ¿vale? Todos tienen aquí un punto, bueno, el de la derecha va en bicicleta y le da como el sol de pleno porque está muy blanco, pero los demás, fijaos, todos tienen un puntito blanco encima de cada hombro y encima de la cabeza, ¿vale? Aparte de que hay muchos otros blancos, ¿no? En los coches, etc. Y todos con sus sombritas para sentarlos en la escena. Este de aquí es de Adam Papke. E igual, me gustaba mucho esta acuarela. Este también es uno de los maestros de la acuarela actual. Y fijaos cómo también nos está dando esa sensación de magnitud, de proporción, con esas figuras del primer plano. ¿Qué hace? Que lo que está ahí a lo lejos, ¿no? Esa línea del horizonte, nos la aleja. Nos está diciendo que estas personas son así de grandes y que allí a lo lejos hay cosas, ¿no? Hay edificios o lo que sea. Y nos acerca el primer plano. Ya sabéis que el primer plano se podía acercar con hojas. Bueno, pues también lo podemos acercar con ese primer plano. Y luego también tenemos a Hazel Sohan, que ella tiene muchos cuadros de este estilo.
que es un punto de vista diferente, no es con un punto de fuga, es un punto de vista aéreo, como si estuviésemos en el primer piso de un edificio o el segundo y estamos mirando a la calle y estamos viéndoles. Y ella trabaja sobre todo esta técnica de húmedo sobre húmedo, como ya hemos visto en los animales. Y aquí hace exactamente lo mismo, nos mete esa humedad en la cabeza, luego te mete un amarillo, luego te mete un verde, luego un azul y se mezclan los colores todos ahí un poco entre sí. Hay agua, azul, azul más clarito, azul más oscuro, cabezas, puntos blancos, rojos, rosas, complementos, fijaos, paraguas, ¿qué más podemos ver? Gafas de sol, camiseta corta, sudadera, chaquetas, camiseta corta, blanco, negro, camiseta de mangas, camiseta corta, chaqueta, chaleco, tiene una gorra por ahí, sombras, todos tienen su sombra. Contraste entre cálidos y fríos, ¿no? Las sombras frías, las personas más cálidas, ¿no? Con sus naranjas. Camiseta de cuadros, cada persona es diferente. Y aún así todas nos dan una sensación de unidad, ¿no? Porque todos van un poco en esa misma dirección. He hecho una composición muy bonita así en diagonal, con las sombras también en diagonal. Entonces es una composición un poco diagonal, con este otro puntito aquí. Muy bonita, ¿no? Echarle un vistazo porque tiene cosas muy bonitas Hazel Swan de este estilo. Y todo en húmedo sobre húmedo. Cada figura está en húmedo sobre húmedo. Con un fondo seco, obviamente, no se nos dispersa como en los gatos y demás, ¿no? Bueno, y hasta aquí la teoría. Voy a cortar y grabamos la clase. Bueno, un besito.